Y bueno amigos, estamos aquí listos para el segundo video del día. Hace unos cuantos días que no hacíamos dos videos en un solo día, pero creo que este va a quedar más que interesante por diversas razones que bueno, ya vamos a repasar juntos. Y bueno, lo de siempre, yo les voy a pedir una sola cosita, que me acompañen hasta el final de este video porque creo que va a quedar bastante interesante. Vamos a ver varias cosas muy chéveres y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les decía, mis queridos muchachones, vamos a repasar varias cosas interesantes. Me gustaría que empezáramos hablando y riéndonos un poco también con el tema de Jero Freisas, que yo creo que todo el mundo a estas alturas de la vida ya lo conoce, que es un hombre argentino creador de contenido y que se dedica, entre otras cosas, a hacer contenido de fútbol. Y la verdad es bastante interesante. Me parece curioso que este es un hombre que él mismo se autodenomina antimadridista, pero no es un tipo absolutamente cegado ni mucho menos. Es un tipo bastante sensato y que bueno, básicamente es lo que quiero que repasemos aquí juntos. Así que bueno, muchísima atención. Vamos a colocarlo aquí en la pantalla porque el video la verdad es que está increíble. Y bueno, lo analizamos en breve. No está relacionado directamente con el Madrid, pero un video que me gustó muchísimo, la verdad, y creo que nos identifica a cualquier amante del fútbol. Acabo de descubrir un nuevo talento en mi ser. ¿Sí? Puedes decirme un día y una hora. Cualquier día, cualquier hora. Sábado 22 de junio, 7 de la tarde. Ecuador, Venezuela. Bueno. Wow. Otro. Tírame otro. Otro. Sí. Viernes 21 de junio, 10 de la mañana. Eslovaquia, Ucrania. Tremendo. Otro. Tírame otro. ¿Cuántos mililitros de ibuprofeno toma cada uno de tus hijos? ¿Vos lo sabés? Obvio. Rita 5, Ramón 4,5. Bien. Bien. Pero no sabés cuándo juegan Escocia y Hungría. Acabo de... Me parece realmente increíble, de verdad. Y es brutal porque creo que es uno de los tipos de los señores, vamos a llamarlo con respeto, porque tipos a veces se escucha bastante despectivo, que mejor contenido está haciendo. Y repito, es un tipo, un hombre que se autodenomina antimadridista por sus propios medios, porque él mismo se lo dice. Y fíjense muchachos que realmente es un personaje que no genera esa discordia absolutamente asquerosa que probablemente vaya a generar cualquier personaje de estos antimadridistas. Me gustan mucho sus videos realmente me parecen brillantes. Quiero que veamos dos cositas. En este caso vamos a ver algo de Álvaro Morales, que ayer subía un pequeño clip a su canal, a sus cuentas de redes sociales, hablando un poco de Messicito y algunas cositas. Me parece realmente brutal. Messicito contra Canadá. Voy con hechos, no con opiniones. Cada vez que la selección argentina conquistó una Copa del Mundo, al año siguiente, en Copa América, le fue muy mal, muy mal. Así le pasó en el 79 y así le pasó en el 87. ¿Cómo le irá a Messi en esta ocasión? Voy a dar información. No va a estar De La Hoz, no va a estar Marciniak, no va a estar Orsato pitando en Copa América. Hechos, no opiniones. Me parece sencillamente brutal, de verdad que es algo importante porque bueno, yo creo que absolutamente cualquier persona que no sea un mesicópata le deja la duda, le ha quedado una duda de lo que ha pasado en el mundial. Yo creo que eso es algo que no es siquiera debatible. Por eso me parece tan importante e interesante esto que comenta nuestro amigo Álvaro Morales, que siempre está allí colocando en su sitio a los mesicópatas, porque incluso yo lo que siempre hemos dicho, cuando se hace de alguna manera una crítica muy entre comillas a Messi, muchas veces ni siquiera es con mala fe y salen los mesicópatas todos desquiciados. Entonces uno da a entender que ni siquiera es una crítica directa a Messi, sino a esta gente que vive tapando el sol con un dedo. Quiero que ahora escuchemos esto de David Sánchez, muchachos, ahora que está otra vez como agarrando un poco de vuelo el tema de Enríquez Negreira, esto en el testarazo. Y esto decía David Sánchez, me parece realmente interesante porque va relacionado con el caso Negreira.
Pero es que yo en el tema Negreira desde el día 1 opino lo mismo. Para mí es un escándalo lo que hizo el Barcelona durante tantas temporadas. Yo tengo la sensación, o la misma sensación que tiene todo el mundo, que se pagaba para algo, no por nada ni por informes, pero sigo pensando que será difícil demostrarlo. Yo tengo la sensación de que esto va para muy largo y que va a ser complicado que encuentren la pasta. Oye, que al final el juez dice, da igual, algo intentaría, pues la mancha es la mancha, da igual si hay sanción o no hay sanción. La mancha Pero es que eso histórica, ya está demostrado, obviamente. Bueno, pero lo tiene que decir un juez. O sea, para que haya sanción deportiva que le digan, le vamos a quitar 10 ligas. Eso no se va a poder porque están protegidos Eso está por la ley complicado. del deporte, pero es que eso va a ser muy difícil de demostrar si ya está demostrado. Han pagado al vicepresidente de los árbitros, es ilegal, punto. Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos, y muy importante porque, bueno, él da un punto clave. Es lo que yo siempre les he tratado de reiterar aquí, muchachos, y es que nos van a decir muchísimas cosas y hay una probabilidad, eso hay que asumirlo cuanto antes mejor, de que el Barça salga librado de alguna manera con sanciones deportivas de esto. Es muy probable, puede que hasta pase esto desapercibido en algún punto de la vida, pero si lo dice un antimadridista radical y un aficionado del Fútbol Club Barcelona como David Sánchez, que le hemos escuchado decir un montón de barbaridades, es porque algo se trae esto. Es que me parece realmente increíble y de verdad felicito desde aquí a David Sánchez, que desde que empecé a verlo en el testarazo, me parece que es un tipo demasiado estupendo. Me caía mal, muy mal, muchísimo por lo que le escuchaba y le leía en el diario Marca, pero de verdad lo he escuchado aquí en el testarazo y me parece que es un tipo brillante. Y ahora que lo escucho decir que él tiene muy claro que lo de Negreira tiene algo ahí raro, me parece que es un tipo al que hay que hacerle honor. Cerramos con esto de Juanma Rodríguez porque ha generado muchísima polémica estas declaraciones sobre la selección española de fútbol, quien ayer se clasificó octavos de final de la Eurocopa. Y bueno. Tranquilidad, Tranquilidad, Yo sabía que esto iba a pasar, Sabía que esto iba a pasar. Lo que faltaba ya es que le sacáramos en la portada del Chiringuito. Se va con el dedo así indicando que parece Julio César. Se va a venir arriba, Se va a venir arriba. No hagas eso, Josep, te lo pido, por favor. Porque si después de ganar a una Croacia que está en franca decadencia y vencer a una Italia que no recuerda ni a la sombra de lo que fue Italia, estamos como estamos, es decir, somos los mejores, tranquilidad, de verdad. Tranquilidad, humildad. Humildad, yo te lo digo desde la experiencia de alguien que ha ganado 15 Copas de Europa. Nosotros no decimos eso, no. Nosotros, ¿sabes por qué? Porque eso te pone ahora en el punto de mira de todo el mundo. Sí. Es que ahora esto lo están viendo en Francia. Sí. De San ha visto esto. En Inglaterra han visto esto. Todos están viendo esto. Están diciendo, oye, estos son los mejores, pues a por ellos. Tranquilidad, humildad. Humildad, que es la seña de identidad de este programa. Sí. Nosotros decimos que somos los mejores. Lo somos, pero no lo decimos. No lo decimos. Entonces, en México no lo sientes. En México. No, tú lo puedes sentir. Tú lo puedes pensar. Yo lo pienso. Tú lo puedes pensar, tú lo piensas. Sí. Pero no lo puedes decir. No. Ellos lo pueden decir, los aficionados. Sí. Vamos a ganar sin bajarnos del autobús. Esto está hecho. A por la cuarta. Tranquilidad, porque en realidad no hemos hecho nada. Y la Eurocopa verdaderamente empieza en los cuartos de final. Empiezan los cuartos de final, ni siquiera en los octavos. Pero si es imposible no clasificarse a octavos de final. Tienes que ser un manta auténtico para no clasificarte para los octavos de final. Pero si se clasifican los 4 mejores terceros, me parece que es, ¿no? Sí. No, empatando estábamos metidos también. Entonces, empatando estábamos casi metidos. Yo creo que un poquito... Si yo prefiero ser pesimista en la vida, Ya sabéis tampoco. Pues sí, un pesimista es un optimista bien informado. No. Mejor ir poco a poco, porque luego ven este programa, ven algunos de nosotros, vamos, ya estamos, no sé qué. Así no se ganan las cosas. No. Sinceramente te lo digo. Se ganan con humildad, en silencio, con trabajo, sin sacar... No me gusta. ¿Coincides? No me gusta. Bueno, muchachos, ahí está lo que les estaba diciendo y no sé ustedes qué opinan. Es cierto que a Juanma Rodríguez hace mucho rato se le salió el tema de la selección y he visto mucho español que hace no tanto no estaba tan metido con el tema de la selección, bastante ilusionado. Yo creo que lo que más le ha hecho ilusión a la gente que de alguna manera estuvo apartado de su selección, que es un tema complicado, por cierto, es el hecho, muchachos, de pensar que ya no están con el cuento del ADN Barça que los llevó a tanta derrota. Es cierto que les dieron muchas cosas por allá en la década del 2010, es cierto, pero ahora que este equipo está
De hecho, hace no sé tenía cuántos partidos que no perdía la posición. Ahora el último partido que habían ganado les había ido bien, pero no habían tenido la posición. Entonces yo creo que ese cambio radical del relato de este Barça tan asqueroso ha hecho que la gente se enganche de la selección. Aunque en cierto modo Juanma Rodríguez tiene razón. Hay que ir con paso por paso. Yo no estoy apoyando a España. En su momento, en el 2010, me acuerdo que yo estaba con España. Yo era de los que me gustaba España para el Mundial. Y pues, honestamente no hay alguien que me diga, oh, ojalá gane la Eurocopa tal equipo. No, me alegraría si lo gana Kroos, si la gana Bellingham, pero hasta ahí, o sea, la verdad, normal. Nada, chicos, no me quiero enredar muchísimo más. Háganme saber sus opiniones en los comentarios relacionados con el tema de Juanma y por supuesto de todos los temas que hemos tocado. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. Chao.